gracia. Antes de arrancar con el análisis de estos textos, yo les voy a recomendar de que se den el tiempo y repasen las transmisiones anteriores. Busquen ahí en este canal, Vulgar Theology, busquen Noche de Profecía y repasen los videos anteriores para que escuchen el análisis que hemos hecho de las páginas anteriores de este capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos. ¿Ok? Eh, Saludos a Erwin. Erwin está por acá presente. Le envío mis saludos. Gracias eh, por conectarte, por seguirnos. El hecho que nos sigas es un gran apoyo. Él dice acá, querido amigo, regresar al clamor de los fundadores y su profeta Elena de White, abandonar el dogma de la Trinidad, dice él. Es comparada a la idolatría, un solo Dios y un solo Señor Jesús crucificado. Bueno, aquí tenemos un hermano que está absolutamente también fanatizado seguramente con el concepto de Trinidad. Parece que no ha escuchado la serie que hemos preparado de más de 20 temas donde hemos hablado y explicado bíblica e históricamente, incluso etimológicamente, el concepto de Trinidad que tantos le tienen miedo. Y al parecer esta persona confunde las cosas diciendo que tenemos que volver a los pioneros. Bueno, es el típico enredo que no voy a explicar ahora, pero he explicado en cantidad de videos donde he explicado la personalidad del Espíritu Santo, que es una persona distinta al Padre, distinta al Hijo. Son tres personas que conforman la deidad o Trinidad bíblica. ¿Okay? Sin embargo, personas como este hermano que está acá siguen en esa polémica y en esa confusión. Lamentable, pero respetable. Cada cual sabe cómo se pierde. Así que Erwin, gracias por seguirnos y por supuesto que te instamos a que abandones el fanatismo y la obsesión con la palabra Trinidad como si esta tuviese peste, gana o fuera egipcia o fuera no sé qué cosa, que seguramente tú crees eso, ¿verdad? Bueno, en fin, seguimos entonces preparándonos para el análisis de este libro, Conflicto de los Siglos, capítulo 29, el juicio investigador. ¿Okay? Bueno, dice así este párrafo, vamos a analizarlo entonces, ustedes me siguen, ¿vale? Vamos a seguir. Dice, mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Notaron que acá hay dos ministerios, hay dos labores distintas. La primera es de una intercesión en nuestro favor, como abogado, ¿vale? Pero tenemos a otro abogado, tenemos a otro jurista en este juicio. Y este jurista se llama Satanás y él lo que hace es lo contrario. Él lo que hace es argumentar en nuestra contra. Acá dice, mientras Jesús intercede, hay una labor de intercesor, de mediador, por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Notaron que acá incluimos una palabra, porque esto que estamos analizando es justificación por la fe a la vena. Esto es justificación por la fe a la vena. Cuando nosotros introducimos todos estos conceptos y estas palabras como intercesión, gracia, transgresiones, acusar, defender, mediar, todo eso tiene que ver con la justificación por la fe. Justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? El mensaje de los tres ángeles. ¿Okay? Yo ya he explicado ya en reiteradas ocasiones el fenómeno que se está dando actualmente de que no se tiene una noción clara de lo que son el mensaje del tercer ángel. Digo son porque el mensaje del tercer ángel está compuesto por un cúmulo de verdades, ¿vale? La raíz de esas verdades está en la justificación por la fe, la doctrina de la justificación por la fe, ¿ok?
Así que lo que estamos viendo y lo que hemos venido analizando en este capítulo es lisa y llanamente justificación por la fe en el contexto de la verdad presente. Saludo a Estela, que se viene conectando recién, mi gran amiga Estela. Quédate conectada, Estelita, el tema va a estar bien, bien, bien edificante. Bueno, así que en ese contexto es que se está dando esta disputa, este conflicto de los siglos. El, el botín, por decirlo así, somos nosotros. El botín somos nosotros. ¿Okay? El fruto deseado somos nosotros. Y tenemos dos fuerzas que están antagónicas, que están luchando por obtener ese botín, ese fruto, que somos nosotros. Por una parte, dice acá el texto, para aquellos que se vienen integrando recién, Estela, para aquellos que se vienen integrando, estamos analizando el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 29. Conflicto de los Siglos, capítulo 29, el juicio investigador. Y estamos analizando, arrancamos hoy día desde el párrafo, mientras Jesús intercede por los súbditos. Mientras Jesús intercede por los súbditos. Eso es lo que estamos analizando ahora. Así que para que vayan para allá. ¿Ok? Entonces dice, mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. ¿Qué cosa es lo que se transgrede? La ley. Hemos dicho en transmisiones anteriores que es la ley moral de Dios, la norma por la cual toda vida ha de ser contrastada. La ley, los principios de la ley deberían ser los principios que rigen mi conducta o mi carácter. Recuerden el concepto de carácter que involucra conducta, principios, moral, valores, ¿cierto? Ok, pero los principios de la ley es lo que debe regir mi conducta personal y social. ¿Ok? Así que el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día con todas estas doctrinas que hay, que la Trinidad, y que no sé, y los pioneros, y que el Espíritu Santo no es persona, y volvamos al original, porque los pioneros no hablaron de Trinidad, y andan con todos estos enredos? Bueno, acá dice el gran seductor. Hay muchos que están siendo seducidos por argumentación que es muy lógica, pero no tiene asidero en la verdad. Si alguno quiere profundizar o escuchar una serie sobre el tema de la Trinidad bíblica, vayan a este canal. Hay una serie de casi 20 videos donde explico en detalle, bíblicamente, todo lo que tiene que ver con la deidad, divinidad o Trinidad bíblica. ¿Por qué uso la palabra Trinidad? Porque efectivamente en la Escritura nos enseña claramente la existencia de tres personas que conforman la deidad, tres personas distintas que conforman la deidad, la única deidad verdadera. Por eso hablamos de tres personas, no tres dioses, tres personas que conforman la deidad. Por eso hablamos de Trinidad, tres. No hablamos de Trinidad en sentido católico romano, sino que lo usamos en el sentido etimológico, tres. Y eso usamos esa palabra para afirmar la existencia de tres. ¿Vale? No es. ¿Vale? Bueno, no voy a argumentar más sobre eso. Vean la serie donde explico con manzanas y peras todo ese tema. Y echo abajo justamente los... ¿Ok? Bueno, en fin. Entonces dice acá, el gran seductor procuró arrastrarlos al explicado el tema de la deidad en su conferencia. Claro que sí. Claro que está explicado, porque realmente me esforcé mucho. Ustedes no tienen ni idea cómo me esforcé.
neuronalmente para poder dar ese tema, porque no es fácil, ¿eh? Ese tema se tiene que exponer con sus eh, precauciones, con sus límites, porque uno no puede ir más allá de lo que está revelado en la escritura. ¿Ok? Eh, pero en fin, ahí vean la serie esa y se les va a aclarar todo el panorama y van a dejar de estar confundidos con todos estos perturbados que están por las redes tratando de apostatar a la gente. Cuando usted duda de la Trinidad bíblica y le entra y cae en el escepticismo, usted echa por tierra una verdad bíblica cristiana histórica, no solamente bíblica, sino que histórica, probada. Dudar, cuestionar o ignorar la existencia y enseñanza de la Trinidad bíblica es apostasía. Apostasía, usted apostata, no solamente apostata del remanente que guarda los mandamientos, usted apostata de la religión cristiana. Y quienes dudan o abandonan su fe en las tres personas de la deidad, la Trinidad bíblica, usted cae inmediatamente en el paganismo, que es todo lo contrario de lo que afirman estas personas que cuestionan la Trinidad bíblica. Estas personas están tan confundidas que creen que rechazar la Trinidad bíblica es acercarse más al original, más a lo primitivo, más a la sana doctrina, y es al revés. Quienes desconocen la existencia bíblica o la realidad bíblica de las tres personas de la deidad, pues lo que hacen es caer en el paganismo, justamente porque aceptan un Dios que no es bíblico de dos personas, cuando la Biblia no enseña ni revela un Dios de dos personas, que está conformado por dos personas. Eso es paganismo, es otra religión, no es cristianismo eso. Tremendo. Bueno, el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su autor. Escepticismo quiere decir, escepticismo es una condición de duda, de incredulidad. Escepticismo es incredulidad. Hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Repito, ¿qué cosa es escepticismo? El gran seductor procuró, y ojo, para que una persona caiga en el escepticismo es porque el gran seductor está trabajando acá. Está trabajando acá. Yo he escuchado a algunos tontos por redes sociales que dicen, ay, el hermano Walter está leyendo libros de filosofía, está leyendo libros de filosofía. Pues yo puedo leer los libros que se me dan la gana, primero que todo, siempre y cuando acá yo esté firme en la verdad presente, firme en la verdad presente. ¿Vale? Si la literatura no cristiana comenzase o iniciase un proceso de incredulidad o escepticismo en mi mente que me hiciese dudar de esto, estamos en problema o estoy en problema. Pero mientras eso no suceda, gloria a Dios. ¿Vale? Y hasta el momento creo firmemente en estas dos cosas. Firmemente. Y me he leído 10.000 libros de filosofía. Y tengo diplomados en filosofía.
Y no dudo de esto, lo creo 100%. Pero ¿qué hace el gran seductor? El gran seductor trabaja acá. Y no necesariamente porque estás leyendo libros de filosofía, no necesariamente. Simplemente porque has perdido tu fe, porque estás desanimado, porque estás desilusionado, estás decepcionado. Hay mil razones por las cuales el enemigo de Dios puede trabajar acá para provocar escepticismo, que es duda, incredulidad. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo. ¿Qué más? Hacerles perder su confianza en Dios. Eso es escepticismo, perder la confianza. Ya no aceptar las cosas porque Dios lo dice, sino que caemos en un o super racionalismo. Yo quiero explicar eso bien porque hay tontos que se creen expositores de la verdad presente y andan por ahí, por YouTube, diciendo de que dando a entender que el raciocinio es malo, que es malo razonar, ¿cierto? Cuando nosotros razonamos, estamos ejerciendo una facultad intelectiva que Dios nos dio. Nosotros somos seres racionales, como también somos seres emocionales. Somos seres equilibrados, tenemos emociones, impulsos, sentimientos y también tenemos la capacidad de razonar, reflexionar y hacer análisis lógicos, de observación, de contraste, de discriminación, y eso nos hace seres equilibrados. El raciocinio es algo natural que Dios nos dio. ¿Vale? Lo que estamos haciendo ahora nosotros al analizar estos textos es un ejercicio racional. ¿Vale? Ok. Pero ¿qué es el racionalismo? O como yo le llamo el hiperracionalismo o el superracionalismo. El racionalismo es bueno, de punto de vista histórico es un movimiento cultural, ¿cierto? Que pretende o no acepta nada que no sea comprobable, chequeable racionalmente. O sea, el racionalismo se cierra absolutamente a lo metafísico, a lo sobrenatural. ¿Vale? Por lo tanto, el racionalismo, o quien cae en esa experiencia racionalista, pues no acepta nada que tenga carácter de sobrenatural. Todo tiene que ser comprobado racional, científicamente, técnicamente. Si no es probado de esa manera, pues no lo acepta. Es decir, no acepta, por ejemplo, los hechos sobrenaturales descritos en la Escritura, no acepta los milagros, no acepta los hechos extraordinarios, no lo acepta porque no concibe algo que no se pueda probar o chequear científica, técnica o racionalmente. Ese es el racionalismo. Bueno, los perturbados que dudan de la Trinidad bíblica han caído justamente en el racionalismo, porque no les entra en la cabeza. Están pensando igual que los judíos de antaño. No creen en el Espíritu Santo, no les concibe, no conciben un Espíritu Santo que transforme, que guíe, que hable, que interceda, no lo conciben, porque ellos, el judío, y hoy día tenemos varios representantes de esos, que se conocen como los judaizantes, los mesiánicos, que se llaman hoy día, que son sectas apóstatas del cristianismo, y algunas creen que son de la verdad presente. Pero ¿qué características tienen ellos? Que ellos han caído en la misma actitud que tenían los fariseos en tiempo de Jesús, que era un fanatismo por la unicidad de Dios.
¿vale? Ellos se aferran al pensamiento judaico de que Dios es uno. Ahora yo digo judaico, pero evidentemente eso es bíblico, porque es una característica de la deidad bíblica. Porque la deidad tiene una unicidad como también tiene una pluralidad. Y ese es un misterio. Unicidad en el sentido que es un Dios verdadero. Pero también su naturaleza es de una pluralidad, porque también encontramos descrita en la escritura 3 personas, y sin embargo es un Dios. Entonces tenemos un Dios único, pero también tiene una característica de pluralidad, ¿vale? Bueno, los judaizantes o mesiánicos, que usted puede ver hoy día en medio de nuestros hermanos que andan perdidos con eso, y dale con que no, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Entonces se van a un extremo de las características de la deidad y desconocen su pluralidad. Y de ahí, ¿no es cierto?, nacen estas herejías de dudar o cuestionar la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Entonces caen en un terreno intermedio. No son unicistas, pero quedan al medio. No son 2 personas, dicen. Hay otros que han caído peor. Hay otros que simplemente desconocen a Jesús como Dios. O sea, están pensando igual que los judíos. ¿Cómo Jesús, Jesús, el hijo del carpintero, es Dios? ¿Es el Mesías? No. Y lo rechazaron. Es tremendo lo que está pasando. Y eso por un desajuste. Hay un desajuste espiritual y mental. El enemigo de Dios trabaja acá para minar la confianza en la revelación. Y esas personas que están en ese enredo, en ese cuento, jamás serán selladas, jamás. Y es lamentable porque quienes caen en esas herejías que dudan de la Trinidad bíblica, pues no terminan bien. Unas se van para el judaísmo, otras se van para la herejía. O sea, tienen 2 vías. O se vuelven judíos y empiezan a pensar como fariseos, o se van a la herejía. Y sin embargo, ambos están engañados porque me he encontrado con muchos de esas sectas que dicen que son de la verdad presente. Y son herejes. Son herejes no cristianos. Bueno, dice acá, el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como subsúbditos. En otras palabras, Satanás lo que hace es declararnos fracasados, es decir, que no hemos logrado la victoria, deficientes. Eso es lo que hace Satanás. Y Jesús, por otra parte, intercede por nosotros, pero no solamente intercede ante el Padre en nuestro favor o nuestra defensa, sino que al mismo tiempo nos alienta y nos dice, apúrense, perfecciónense. Yo los apoyo, yo les envío mi espíritu, pero apúrense con la preparación porque este otro que tengo acá al lado lo está acusando. Y va a llegar el momento en que la hora del juicio va a terminar. Nosotros lo conocemos eso como el fin del tiempo de gracia, y ya no voy a poder interceder por ustedes. Estoy más o menos haciendo un relato de cómo sería. Entonces, ahora es que tenemos que aprovechar al intercesor. ¿Ok? El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo y hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él, Satanás, señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor,
todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como subsúbditos. O sea, en otras palabras, mientras no venzamos, mientras no venzamos las pasiones, los defectos de carácter y los pecados en general, somos efectivamente o somos susceptibles de seguir siendo súbditos de Satanás. Y en cualquier momento él nos puede tomar y usar como instrumentos. ¿Ok? Jesús no disculpa sus pecados. Cuidado, ojo. Noten bien esto de la intercesión de él. Porque lo que estamos viendo ahora es la naturaleza de su intercesión. ¿Ok? ¿Ok? Jesús no disculpa sus pecados, ojo, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Noten, Jesús no disculpa nuestros pecados, pero ¿qué presenta Él en nuestro favor? Presenta ante el Padre la fe, es decir, la confianza de acercarnos a Jesús por el perdón y la restauración. Eso es la fe. La fe se manifiesta en mi acercamiento, mi cercanía, mi búsqueda por restauración. Y el arrepentimiento. El arrepentimiento es la actitud, la disposición, ¿no es cierto?, a enmendar mi error, a corregir el error y abandonarlo. O como dice el espíritu de profecía, es dolor por el mal causado. ¿Ok? Ok. Y luego ya cita acá Salmo 51:17 y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cuál es el sacrificio? Cuando hablamos de sacrificio, inmediatamente estamos hablando de conducta, acto, un hecho, algo a realizar. ¿Ok? Los sacrificios de Dios, evidentemente, ya no matamos animales, ni ofrecemos ofrenda o sacrificio en ese sentido, literal. Pero ¿cuál ahora es el sacrificio? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se dan cuenta? No es andar hablando en hebreo, no es andar haciendo fiestas judías y que las fiestas solemnes y tontería y media que están haciendo algunos desequilibrados. No, eso no. Acá dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿De dónde salieron algunos perturbados diciendo que ahora hay que guardar las fiestas judías? Como si eso nos recomendase ante Dios. Como si Dios exigiese, aparte de obedecer los 10 mandamientos, estar observando fiestas judaicas anuladas. Los perturbados o perturbadas que están haciendo eso se están volviendo a las obras, a la salvación por obras. Eso es lo que están haciendo, como si eso acumulara méritos. Ustedes han visto otros, y me tocó conocer a un desequilibrado de esto allá en Florida, en Estados Unidos, que se hasta disfraza de rabí. Pero acá dice todo lo contrario. Acá dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso está en Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el párrafo anterior dice: Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Eso es lo que se exige de nosotros. ¿Qué se exige de nosotros en el juicio? ¿Guardar la fiesta judía? ¿Hablar en hebreo? ¿Estar averiguando fecha? ¿Disfrazarse de judío?
estar atacando la Trinidad, estar atacando la persona, la personalidad del Espíritu Santo. Eso es, hay algunos que creen que cuando hacen eso lo están haciendo de oro. ¿Y saben qué está sucediendo? Esas personas que hacen eso han sido seducidas por el gran engañador. Tienen un problema acá, aquí. Han sido seducidas y se convierten en seductores de otros, apuntando el objetivo donde no tiene que estar. Pero aquí, acá en MSF y en Vulgar Theology, estamos reforzando donde sí tenemos que tener puesta la mirada, y es en el santuario. Pero ¿qué exige de nosotros? ¿Qué espera de nosotros Dios? Bueno, acá dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Basta. No hay que andar de rodillas rompiéndoselas, no hay que andar de arrastrando el pecho por el piso, no hay que llevarle ofrenda a ninguna estatua, a ningún santo, no hay que ir a ningún sacerdote, no hay que hacer ninguna peregrinación, porque todos estos chiflados que están con los judíos, y que el Yahshua, y que la fiesta judía, y que la Adonai, y que no sé qué, todos esos son peores que los paganos. Son peores, porque el pagano es pagano. El pagano es pagano, el pagano sabe que tiene que sacrificar un animal, que tiene que dar ciertas vueltas al templo, que tiene que romperse las rodillas, que tiene que prender 100 velas, que tiene que rezar el rosario, que tiene que llevarle una ofrenda a Santa Rita, Santa Ana, Santa no sé qué. Bueno, el pagano es pagano porque ya está en ignorancia de la escritura. Pero estos que dicen que son de la verdad presente y creen que con ese tipo de obras o peculiaridades están en más pureza y están en más santidad, están más en lo original, en lo correcto. No, ahora hay que guardar las fiestas judías porque dice que es mandato perpetuo. No hay que decir Jesús, Yahshua. Y creen que con ese tipo de obras se recomiendan mejor ante Dios. Dios no está pidiendo eso. Acá dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y el acusador de su pueblo le dice, cita ella acá Zacarías capítulo 3 versículo 2. Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Luego sigue diciendo, Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia. Eso es lo que sucede, ese milagro que solamente puede suceder por la fe, porque literalmente Jesús no nos pone un manto, no nos pone una túnica, literalmente. Eso es un acontecimiento que sucede realmente, pero sucede espiritualmente. Es un evento que sucede solamente con la llave de la fe. Ahora, ¿cuándo sucede eso de que Cristo nos reviste con su propia justicia? Cuando decimos su propia justicia, estamos hablando que Él nos atribuye o nos imputa o nos otorga su vida justa, sin pecado, a nosotros, como si fuésemos nosotros quienes nunca hubiésemos pecado. ¿Se va entendiendo eso? Cuando nosotros nos presentamos, así como dice el Salmo 51:17, con un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, cuando sucede eso, se produce la justificación por la fe. Y Cristo presenta ese quebrantamiento, ese arrepentimiento y esa humillación, la presenta como ofrenda, la presenta ante el Padre.
¿vale? Él no justifica, Él no disculpa nuestros pecados. ¿Pero qué presenta? Presenta el arrepentimiento y presenta la fe, presenta la humillación, presenta el corazón contrito y humillado. Eso Jesús lo toma como una ofrenda y se produce el milagro de la justificación por la fe y somos limpiados y perdonados y la condición de pecador o transgresor se transforma ahora en una vida justa, limpia, pura, sin mancha, justificados, producto de la justicia de Cristo. En otras palabras, quiero explicar esto con manzanita, porque esto es mensaje del tercer ángel que no lo van a escuchar en ningún canal, se los aseguro. En otras palabras, más fácil. Para ser merecedores, por decirlo de alguna manera, que por favor entiéndame el término acá, yo quiero aclarar una cosa, nosotros no tenemos mérito alguno, ¿vale? No tenemos mérito alguno. Si nosotros somos declarados justos y santos, es por los méritos del Salvador. Los méritos del Salvador se nos atribuyen a nosotros, no teniendo méritos y no mereciéndolos. Pero ¿por qué nos hacemos merecedores de esa justicia? Hay una clave para eso. ¿Cuál es? El espíritu quebrantado, contrito de corazón, humillado, fe y arrepentimiento. Mediante esa clave, mediante esa llave, sin merecerlo, nos hacemos merecedores de el perdón y la restauración. Jesús recibe ese arrepentimiento, ese espíritu quebrantado, como ofrenda, lo presenta, ¿verdad?, ante el Padre, y de esa manera nosotros tenemos acceso a ser transformados y justificados ante el Padre. En otras palabras, nos salvamos de la ira, nos salvamos de la muerte, porque Jesús toma nuestro lugar. Pero para que suceda eso, nosotros tenemos que experimentar el espíritu quebrantado y humillado, corazón contrito, fe y arrepentimiento. Cuando sucede eso, se produce el milagro de la justificación por la fe. Y ante el Padre ya no aparecemos como viles transgresores, sino como impecables. Aparecemos como limpios, restaurados, como si nunca hubiésemos transgredido. ¿Vale? Ahora, ¿de qué manera el gran seductor nos acusa? Pongan atención, porque esto es mensaje del tercer ángel, que no lo van a escuchar en ningún canal. ¿De qué manera de qué manera el gran seductor nos acusa? Nos acusa. Algunos piensan que se paran de Jesús y le dicen, mira Anita todo lo que hizo, mira Estela, ¿ah? Mira lo que hizo Aarón, mira lo que hizo Eli, Alex, mira lo que hizo, míralo, así, acusete, ¿verdad? No, de esa manera no acusa. Esa es una manera fantasiosa de creer cómo nos acusa. ¿Cómo nos acusa Satanás? Recuerden una cosa, y acá se les va a abrir el mate a muchos, que todo esto que andan atacando la Trinidad bíblica no lo entienden. Yo espero que estén escuchando ahora para que entiendan, se les abra el cerebro un poco. Es el proceso contrario a lo que sucede con la justificación. Para ser justificados por la fe, tiene que haber una experiencia personal interior,
¿Cuál es esa? Arrepentimiento y fe. ¿Fe en qué? ¿En quién? En los méritos de Cristo, en su sacrificio expiatorio. Para que se produzca el milagro del perdón y la justificación por la fe y podamos ser revestidos de la justicia de Cristo, la vida justa de Cristo imputada o atribuida a nosotros. Para que se produzca ese milagro, nosotros tenemos que abrir con la llave de la fe. ¿Qué significa fe? Confiar plenamente en los méritos de Cristo. Arrepentimiento, dolor por la transgresión y deseo sincero de no transgredir más. Cuando sucede eso, estamos en terreno propicio. Ahora, ¿cuál es la labor del gran seductor? La labor del gran seductor es justamente interferir en ese proceso, obstruir, obstaculizar, entorpecer que suceda ese proceso de arrepentimiento y fe. En otras palabras, lo que dice el Salmo. Espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Eso es lo que el enemigo no quiere que suceda. Por eso que él alienta el orgullo, la envidia, la venganza, el resentimiento, porque todos esos son frutos de la carne, y mientras esos frutos no sean abandonados o rechazados, no se va a producir el proceso que permite la justificación. Porque justamente para que se produzca la justificación no puede haber orgullo, venganza, envidia, resentimiento, porque eso resiste el proceso de espíritu quebrantado, corazón contrito, humillado, no despreciarás tú. Ahora, ¿cómo lo hace el gran seductor para interferir en ese proceso de la justificación? Bueno, lo leímos. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, la duda, la incredulidad, que es lo que le pasa a todas estas personas que andan que el Espíritu Santo y que la Trinidad y que no sé qué, que andan con eso. Leen la Escritura y la leen mal, son torpes. Torpe en el sentido espiritual. Tienen la cabeza con tinieblas y por eso no les entra, no entienden. Y están escuchando falsos maestros. Acá dice el gran seductor, noten, seductor, procuró arrastrarlos al escepticismo, número 1. Número 2, hacerles perder la confianza en Dios. Todo lo contrario al proceso que se requiere para la justificación. Número 3, separarse de su amor. Y número 4, transgredir su ley. Ahora él señala la historia de su vida, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Ahora, ¿cómo nos acusa Satanás? Noten, ya expliqué, él lo que quiere es obstaculizar el proceso que nos llevaría a la justificación. Ahora, ¿cómo él interviene para que nosotros no tengamos experiencia? Satanás, ya les dije ya, Satanás trabaja acá. Acá. Él nos desanima. Satanás, cuando dice acá que nos acusa, no, es el acusador, él lo que está haciendo es hacer lo mismo que le hizo a Judas.
Satanás nos intenta hacer la misma jugada que le hizo a Judas y que le quiso hacer a Pedro. La diferencia está que a Judas lo venció con el cargo de conciencia. La propia conciencia lo acusaba a Judas. Y Judas no soportó el peso de la culpabilidad. Y en vez de proceder perdón la redundancia, en vez de implementar, en vez de procesar las cosas como tenía que haberlo procesado, ¿cómo tenía que haberlo hecho Judas para no ser vencido por su conciencia que lo acusaba? Porque Satanás habla a la conciencia. Nos hace ver lo defectuoso que somos. Satanás procura que nos miremos a nosotros mismos, nuestros defectos, nuestras debilidades. Nos hace que nuestros recuerdos de los errores nos hundan, nos desanimen, nos vuelvan depresivos. Satanás lo que quiere es angustiarnos de tal manera que nosotros busquemos autodestruirnos, que perdamos la confianza en los méritos de Cristo. Eso es lo que quiere Satanás y es lo que hizo con Judas. Judas no procedió al arrepentimiento, no confió en los méritos de Cristo porque no veía a Jesús. ¿Qué sucedió? Judas se mató. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro sí hizo el proceso que había que hacer. Se arrepintió y tuvo fe en los méritos de Cristo, en el Salvador, en el Mesías. Y fue justificado por la fe y fue restaurado. Bueno, acá dice, el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo. Hay algunos que no perseveran confiando en Jesús y comienzan a mirarse a sí mismos en vez de a la serpiente de bronce. En vez de mirar la cruz, se miran a sí mismos y se dan cuenta cuán malos han sido. Comienzan a recordar su pasado y cada una de las ofensas y perversidades y transgresiones y equivocaciones y errores que han hecho, y emocionalmente, psicológicamente, psíquicamente nos vamos desanimando porque nos miramos a nosotros mismos. Si nos miramos a nosotros mismos, no vamos a ver nada bueno. Por eso que tenemos que alzar la mirada y mirar la cruz. Y al contemplar la cruz, nos olvidaremos de nosotros mismos. ¿No han escuchado ustedes esa frase que dice, somos lo que contemplamos? Si lo contemplamos a Él, seremos transformados. Pero si nos miramos a nosotros, solamente nos vamos a desanimar. Bueno, eso es lo que quiere el gran seductor. Impedir la experiencia de la justificación por la fe, hablando a nuestra conciencia y recalcando lo defectuosos que somos. De esa manera Él nos acusa a nuestra conciencia. ¿Ok? Y una vez que nos tiene desanimados, angustiados, depresivos, nos reclama como sus súbditos. Acá dice, el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. ¿No es lo que está pasando con los herejes? Que están cuestionando la personalidad del Espíritu Santo, que no ven a las tres personas de la deidad o Trinidad bíblica en la Escritura,
¿Y cómo terminan? Fanatizados, obsesionados con ese tema. No hablan español, la Reina Valera, se van a las escrituras en hebreo y empiezan una escalada de confusión eso. Y al fin y al cabo comienzan a dudar de la misma escritura. Acá dice, y el acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y cita Zacarías 3:2. Luego sigue diciendo, Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa. ¿Cuál es su iglesia gloriosa? ¿Cuál es su iglesia gloriosa? La que ejerce fe en los méritos de Cristo, se arrepiente de todo corazón y se presenta ante Dios con un espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Esos son los que son revestidos con la justicia de Cristo y son presentados ante el Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Esa es el verdadero pueblo de Dios. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida y de estos escogidos está escrito, andarán conmigo en vestiduras blancas, es decir, las vestiduras de Cristo, blancas y puras, porque son dignos. ¿Y por qué son dignos? Porque han experimentado la justicia de Cristo mediante el corazón contrito y humillado, el arrepentimiento y la fe en los méritos de Cristo. Eso es vivir y experimentar el mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Bueno, sigue diciendo acá. Estoy en el párrafo del libro Conflicto de los Siglos, capítulo 29. Conflicto de los Siglos, capítulo 29, el capítulo El Juicio Investigador. Y hay un párrafo que comienza diciendo, así se cumplirá de un modo completo. Vayan para allá. Así se cumplirá de un modo completo. Dice, así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. Y luego ya cita Jeremías 31, capítulo 31, versículo 34, Jeremías 50, versículo 20, Isaías capítulo 4, versículos 2 y 3. Perdonaré su iniquidad, que quedaren en Jerusalén serán llamados santos, es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén. Qué hermoso, qué hermoso. Luego sigue diciendo, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Antes del segundo advenimiento del Señor. ¿Okay? Vuelvo a repetir, porque esto es sumamente importante. Sumamente importante. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados personales deben realizarse ambas cosas, el juicio investigador y el acto de borrar los pecados. Deben realizarse antes del segundo advenimiento. Antes de la segunda venida tienen que estar hechas esas dos labores. Bueno, nosotros lo sabemos, porque hay un evento que nosotros conocemos como el cierre de la gracia o el fin del tiempo de gracia. Eso es simplemente fin del juicio investigador, lisa y llanamente. Y el acto de borrar los pecados tiene que hacerse durante ese juicio. En vista de que los muertos
han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. ¿Okay? Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Y cita Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. Cuando decimos obras, es conducta. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, porque de ahí ya entra a otro tópico que habla sobre el servicio ritual típico, que lo vamos a analizar mañana. ¿Okay? Acuérdense, mañana, 21 horas, 9 de la noche, vamos a estar retomando este tema. Así que vamos a dejarlo hasta acá ahora. Repito un párrafo, unas líneas que me parecen importantes. Cuando el juicio investigador haya concluido, cierre de la gracia, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. ¿Ok? Ok. Así que yo espero que haya quedado de alguna manera, hayamos profundizado en alguna manera la experiencia de la justificación. Y que es ahí donde tenemos que poner la atención y cuidarnos de ser distraídos o seducidos. Porque si algo o alguien nos está seduciendo o distrayendo de esto que acabamos de analizar, tengan la seguridad que no viene de Dios. Tengan la seguridad que no viene de Dios. Porque no hay otro tema en la verdad presente. No hay otro tema, ni Papa, ni un nuevo orden mundial, ni ley dominical, ni que Biden, ni que Trump. No hay otro tema más importante en el cual en este momento tenemos que estar fijando la atención que en esto. ¿Cómo obtener la justicia de Cristo, las vestiduras limpias, inmaculadas, santas de Jesús? ¿Cómo obtenerlas? Y cómo evadir o resistir la seducción del acusador. Y recuerden que el acusador no se va a presentar personalmente para acusarnos. Va a usar instrumentos humanos. Va a usar a sus ministros, a sus ángeles caídos, demonios, actuando en el cuerpo de supuestos representantes de la verdad presente. Los peores están adentro. Los peores, los más viles están adentro. Se lo digo por experiencia propia. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Les parece? Y vamos a orar. ¿Vale? Amén. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa donde nos has permitido analizar, profundizar un tema tan importante y trascendente para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación eterna. Gracias, Padre, porque hemos comprendido el proceso de la justificación. Gracias porque estamos atentos con nuestra mirada en el santuario celestial. Ayúdanos y ayuda a aquellos que necesitamos experimentar el proceso de la justificación por la fe, que incluye la santificación. Necesitamos la santidad en la vida diaria, en la conducta, en todo el proceso vital como seres humanos, nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, inclinaciones, todo debe ser santificado. Todo debe actuar conforme a los principios al gran seductor actuando en instrumentos humanos.
Te ruego por todos aquellos que han escuchado esta transmisión, que ellos puedan también reflexionar respecto a lo que aquí se ha hablado. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Yo espero que ustedes hayan sido bendecidos grandemente con esta transmisión. Recuerden, atento a el grupo de Telegram.